tenemos una sola arma, que es la memoria. Y durante muchos años, muchísimo, y hasta hoy todavía sigue ocurriendo que es la única herramienta porque el Estado no facilita, no proporciona información de ninguna clase. Uno dice el adentro y el afuera. En realidad todo el país era un gran campo de concentración, pero tenía estos pozos más hondos, digamos, que eran los centros clandestinos de detención. El simple hecho de que nos hubiesen capturado ya significaba una derrota para nosotros. Teníamos que convertir esa derrota en alguna forma de triunfo. Y bueno, estos 40 años de lucha contra la impunidad nos muestran de que somos en el mundo un ejemplo, digamos, que logró meter a 1.100 milicos en cana. Pudimos demostrar de que la resistencia a los planes de opresión del sistema siempre es factible, por más horroroso que parezca, por más picante que sea el gas que te tiran hoy en día, la resistencia siempre es posible y la fuerza del pueblo es la que triunfa. Carlos, el sueco Lorquipanidze, estuvo cautivo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es un sobreviviente del genocidio y un protagonista de la lucha incansable contra la impunidad. Mientras desde las más altas esferas del Estado se tendía un manto de impunidad sobre los genocidas, compañeros como el sueco, junto a luchadoras inmensas como Adriana Calvo, Enrique Cachito Fugman y toda la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, hicieron un trabajo heroico. Durante años recolectaron pruebas que rompieron las cadenas de silencio, abriendo juicios contra los verdugos en los tiempos de la obediencia debida de Alfonsín y los indultos de Menem que apuñalaban la memoria. Hoy, desde el gobierno de Milei, se niega el genocidio como parte de una ofensiva general de las mismas patronales que fueron las que organizaron el golpe hace exactamente 50 años. Los archivos de la dictadura permanecen enterrados. Como nos dice el sueco con la voz quebrada, los nietos y las nietas se recuperaron gracias a las abuelas de Plaza de Mayo y a los valientes testimonios de las y los sobrevivientes. Y aún hoy, los familiares de los 30.000 exigen que nos digan dónde están. En su cautiverio, el sueco vio el rol cómplice del empresariado nacional y la cúpula de la Iglesia Católica. Los invito a escuchar este relato impresionante que expresa la tenacidad de una generación forjada en el fuego del Cordobazo, también en la lucha antiimperialista. Una historia de solidaridad profunda, de resistencia que no se quiebra, un homenaje eterno y conmovedor a nuestros y nuestras 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, sueco, nos conocimos en la lucha contra la impunidad, pero creo que lo primero que compartimos, así como muy importante, fue el juicio a Febrés, ¿no? Ese juicio solamente por 4 casos, a un prefecto, pero por la causa ESMA, y donde termina con la muerte, con el asesinato del propio Febrés. No sé qué recordás de esa experiencia, que fuiste uno de esos poquitos casos que entró en el juicio. Sí, dentro de los 4 casos que se juzgaron en ese juicio, uno de los casos era yo. Y los 4 éramos sobrevivientes. Entendimos en ese entonces, lo que querellamos, Claro. de que se trataba evidentemente de una maniobra de la Marina que empezaba uno de los juicios más grandes que iba a haber en la Argentina, con un solo imputado, con solamente 4 casos, los 4 casos sobrevivientes, o sea, ningún desaparecido, y encima el imputado ni siquiera era marino, era de otra fuerza. Entonces dijimos, bueno, si esto va a venir así, va a llevar muchos años. Llevó muchos años igual, de cualquier manera. Pero, bueno, eso lo dijiste bien, la lucha contra la impunidad fue lo que provocó de que de ahí en más los juicios, el segundo juicio fue por 16 represores y el tercero por 60, me imagino. No, yo ni me acuerdo cuánto eran. Pero bueno, de lo del primer juicio, encima como metamensaje, el suicidio de Febrés. Con cianuro. Sí, le hicieron un puré de cianuro, le dieron al tipo a la noche para que
al día siguiente que tenía que ir a declarar acerca de la causa de los bebés. Se suponía que iba a A hablar de ese hablar de tema. ese tema y era uno de los tipos que más sabía del asunto porque era el que entregaba a los bebés. Una especie de encargado de la sala de embarazadas, ¿no? Sí, Se decía. sí, que se encargaba incluso del tema del ajuar, el Moisés, la ropita del bebé, todas esas cosas que parece increíble que hayan ocurrido, ¿no? Ujú. Y todo eso sabiendo de que a la mamá que estaba pariendo la iban a matar, que esa criatura iba a perder la identidad durante tantísimos años, como ocurrió, como sigue ocurriendo, Como sigue ocurriendo. lamentablemente. Y y bueno, eso le valió el apodo. Vos viste que en la ESMA todos tenían un nombre de animal. El tigre Acosta, qué sé El yo, puma. el puma, el gato, el Sí. qué sé yo, bueno, así sucesivamente. El pantera, y bueno. Y a Febre le decían el gordo selva, porque eran todos los animales juntos. ¿Entendés? Verdaderamente brutal. Era el más hijo de puta de los hijos. Perdón, si esto no se puede decir, no sé si se puede decir. Era el más malo de todos los malos. Se presentaba con esa característica. A mí particularmente, apenas entré, me levantó la capucha, me dice acá, el torturador soy yo. Y ligué la primera trompada que me bajó este diente, esta muela que me sigue faltando todavía, del trompazo que me metió. Y bueno, ese fue el gordo Febrés. Todas cosas que revivimos, ¿no? De una u otra manera en el desarrollo de aquel juicio, con infinidad de testimonios, además, de otros sobrevivientes, y que dieron la pauta de que la causa ESMA no iba de ninguna manera a quedar en ese plan que había ideado la Marina, en connivencia con el Poder Judicial, de hacer una cosa acotada. Acotada. Eh, Recuerdo el impacto que tuvo para nosotros porque hacía exactamente un año y 2, 3 meses, había desaparecido Julio López. Y recuerdo que iba con otro compañero abogado, con Luis Bonomi, en el auto y nos llaman del juzgado y nos dicen el imputado murió. Ahí los llamamos a ustedes y ustedes rápidamente desconfiaron y empezamos a buscar la manera de probar que lo habían asesinado. Pero bueno, eso también muestra la impunidad que siguen teniendo esos represores para desaparecer un compañero o como para asesinar a uno de los propios. sí, sí. A mí lo que me llamó la atención fue que durante todo el tiempo que Febrés estuvo preso, la Marina lo tuvo a cuerpo de rey en todas las bases navales donde había, lo ponían en la mejor de la casa de los oficiales, con pileta de natación, caballo de equitación. Ujú. Lo mejor era para el tipo, digamos, ¿no? O sea, incluso ya cuando fue ineludible que el tipo estuviese cerca de la capital, pues yo te estoy hablando de la base naval de Azul. De azul, sí. Lo Eh, llevaban de vacaciones. Claro, sí, lo tenían ahí con toda la familia y demás. Bueno, cuando ya se hizo ineludible, lo trajeron acá al Tigre, justo enfrente al parque, ¿cómo se llama? El parque de juegos que hay Parque de ahora. la Costa. El Parque de la Costa, bien. Justo enfrente está la sede de la prefectura de la región Tigre, digamos, ¿no? Y ahí estaba el tipo en la, ¿cómo se llama? En la terraza. Y nosotros lo espiábamos desde el parque de juegos y subíamos a la montaña rusa y le descubrimos que tenía una pelopincho el tipo en la terraza. ¿Te das cuenta las cosas? ¿Qué manga de...? Sí, sí, el de- privilegio que en hasta definitiva último, era para controlarlo y ah, tenerlo. hasta último momento, al punto tal de que él tenía un ballet, el tipo que le hacía todo, el que le ataba los zapatos, todo, completamente. Ese es el que lo mata, en definitiva. Que le cambia las pastillas que tiene que tomar a la noche y en vez de pastillas para dormir le metió cianuro y ahí quedó. Por lo menos yo estoy convencida que la lucha contra la impunidad es tan difícil en nuestro país, no solo porque el Estado capitalista trata de preservar a sus Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también por las características que tuvo esta última dictadura cívico-militar de profunda relación con civiles, y no con cualquier civil, sino con civiles de poder. Recuerdo el testimonio de algunos sobrevivientes que hablan, por ejemplo, del loco Antonio,
ese represor que era gerente de la Ford y los fines de semana como hobby salía a torturar con la patota a la ESMA, a cazar, como decía él, a secuestrar personas y bueno, después seguía y creo que después la Ford lo mandó a Madrid también con algún tipo de beneficios, pero vos tuviste un contacto directo con esa relación entre civiles y represores y sos uno de los que has testimoniado sobre eso. Sí, esto en realidad hay que ponerlo en el contexto que da vuelta a las cosas. O sea, uno se imagina como a los malos a los milicos. Bueno, los milicos son la mano de obra barata de los empresarios. O sea, todas las cámaras empresarias apoyaron el golpe militar. Y participaron dentro del entramado que fue la represión en todo el país, bueno, en el lugar que a cada uno le correspondió. Ahora, de la participación de ellos como civiles dentro de lo que es el propio aparato represivo de un grupo de tareas o un centro clandestino de detención, sí, han habido montones de casos, no solamente en la ESMA. A mí, particularmente, yo vi, a ver, son 3 clases de civiles en la ESMA. 2 eran periodistas, pero afamados periodistas, gente que yo no recuerdo los nombres ahora, pero que en el dossier de Víctor Basterra está la foto de uno de ellos, por ejemplo. Después, Que ingresaban a la ESMA. sí, y que ingresaban, pero como Pancho por su casa, digamos, ¿no? Después había un segundo nivel de civiles que eran los agentes inmobiliarios, ¿no? Todo detenido o desaparecido que tenía una propiedad, antes de tomar una decisión respecto de él, lo primero que hacían era hacerle vender la casa, o a él o a la madre, como el caso de Víctor Basterra también, por ejemplo. Entonces había todo un circuito de inmobiliarias y demás cuestiones que tenían complicidad específica porque no llevaban al detenido desaparecido a firmar porque estaba torturado, todo roto. Entonces llevaban a alguien con un documento apócrifo a nombre del titular de la casa y le hacían firmar, y eso los escribanos y las agencias Hacían como que no veían la exactamente, situación. se hacían los tontos. Después hay un tercer nivel de civiles que es el de los que siendo civiles se incorporaron como profesionales a las Fuerzas Armadas, particularmente los médicos. Que no devienen de una carrera militar. Son médicos y se incorporan a las Fuerzas Armadas. Además está decir el rol horripilante que cubrieron, particularmente en el caso de los nacimientos de los bebés, y en el otro, el de mantener con vida al torturado para tratar de sacarle la mayor cantidad de información. Cosa que puede hacer solamente un profesional. Además de eso, la sabiduría o el conocimiento en cuanto a las dosis de pentotal necesarias como para adormecer a los prisioneros y subirlos a los aviones y arrojarlos vivos al mar y demás cuestiones que hacen a una especificidad, por así decir. Y por último estaban las jerarquías gubernamentales. En el caso particular mío, a pesar de que yo sé por relatos de otros sobrevivientes que hubieron otros casos, en el caso particular mío, yo lo vi entrar a Alemán, que era en ese momento la mano derecha de Martínez de Oz, porque poco tiempo antes había sido objeto de un atentado en lo que se llamó la contraofensiva en su momento, y habían atrapado en la ESMA el matrimonio de Ameri Ruiz, que ella estaba embarazada y que es el último parto que se registra en la ESMA con una niña apropiada, que también se la lleva a SIC. Lo hacen entrar a Alemán y le montan toda una escenografía con ampliaciones de los diarios de la época, de cómo había sido el atentado y qué sé yo, qué sé cuánto, y como frutilla del postre le traen al autor material, lo cual era mentira. Ese muchacho, Ruiz, no había participado del atentado, estaba en la parte de prensa y propaganda, no tenía absolutamente nada que ver. Pero bueno. Pero se lo entregan a Alemán, como que ahí están ahí Damir y está. Ruiz, ahí los tienes. Ahí está, ahí lo tenés. ¿Y qué hace Alemán? ¿En qué situación vos lo ves dentro de la escuela de mecánica? Fue absolutamente casual
y fortuita. A mí me llevaban de un cuarto que era el de fotografía a otro lugar que era el comedor, y entre medio estaba la puerta de lo que se llamaba la huevera. Y en ese lugar, que era donde montaron todo el espectáculo ahí lo iban a entrar a Alemán. Había un movimiento afuera, yo escuchaba, porque ahí las paredes, vos viste que eran de cartón, las paredes, se escuchaba un movimiento en los pasillos muy importante, y el guardia, no sé por qué, me agarra del brazo cuando yo estoy en el laboratorio y me dice, vení y vamos, pasás al comedor. Y justo cuando estoy pasando para pasar al comedor, trunk, entra Alemán, y entonces el tipo se frena, me pone contra la pared, y yo lo veo porque siempre, bueno, esto lo comenté siempre, yo había hecho un agujerito en la capucha mordiendo con los colmillos, pero yo tenía un agujerito que de afuera para acá no se ve, pero de acá para afuera ve todo. Y lo vi a Alemán, pero así, clarito, de traje gris, el tipo entrando, y todos los otros rendiéndole pleitesía, y pase por acá, y qué sé cuánto. Plum, cerraron la puerta ¿cómo se llama? De la huevera, y a mí me metieron en el comedor. Y desde el comedor escuché cómo lo traían a Ruiz desde el fondo por el ruido de los grilletes en el piso. Lo traían esposado y engrillado, y se abrió nuevamente la puerta, lo metieron adentro, y bueno, el resto es una cuestión de imaginación, pero como la escenografía quedó montada cuando se fueron, eso lo vimos con Víctor Basterra, y habían unos trípodes donde estaban las fotos pegadas y demás cuestiones que era lo que le habían mostrado al tipo. Y bueno, después de eso, a Dameri y a Ruiz los llevaron a una casa operativa, la casa de Pacheco, que se llama, que la descubrimos hace poco, Que además. la descubrieron hace poco ustedes. Sí. Exactamente. Lo llevaron a la quinta de Pacheco, y de ahí volvió Silvia Dameri a parir a la ESMA, que la asistió Capdevila, el médico, con una compañera que no me puedo acordar ahora el nombre, una compañera que estaba también detenida desaparecida, la asistió como partera, digamos, y nació la bebé. Y ASIC se lleva a Victoria Donda y a la hija de Dameri Ruiz. A Victoria Donda en el 77, y esta es en el 80, en la segunda apropiada. Digo, ASIC que ahora está pidiendo la libertad, ¿no? Que estuvimos hace poco en una audiencia porque pide la libertad y dicen que es un pobre abuelito que no puede criar a sus nietos. Sí, entre otras cosas es el torturador de mi hijo de 20 días. Tu hijo de 20 días. Así que imagínate. Se declara inocente. Se declaró inocente cuando empezó el juicio, y se sigue declarando inocente, y que quiere ir a la casa y no sé qué. Bueno. Se quiso, tanto no pudo con su conciencia que el tipo pretendió suicidarse, vos sabés. Sí. Se puso la pistola en la boca, y en un acto reflejo de último momento que pasa con todos los suicidas, que incluso el que se tira de un balcón pretende agarrarse nuevamente del balcón, a pesar de que ya está en el aire. Bueno, en un acto reflejo se quiso disparar en la cabeza, hizo así y se borró toda la cara del disparo, porque la bala le atravesó todo el tabique nasal, acá, la frente y demás cuestiones. Pero sobrevivió, y ahora está pidiendo que lo larguen. Y insólitamente el tribunal le da la posibilidad de que eso se produzca, porque nos llaman a los testigos acerca de qué pensamos nosotros, si hay que dejarlo o no, digamos, que vaya a la casa. Sí, fue muy emotivo escucharte a vos contar cómo torturó a tu hijo, a Rodolfo, y además que nunca dijeron dónde están los desaparecidos, ¿no? Piden la libertad mientras siguen ocultando el destino de los desaparecidos. Sí, y más gráfico que este caso, digamos, por poner, ¿no? El de Victoria Donda y la chica Dameri Ruiz, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? María creo que se llama.
Más gráfico que eso es imposible. O sea, es un represor que funciona en el centro clandestino, que se apropió de 2 criaturas y que los padres y las madres no están. Están desaparecidos. Están desaparecidas. Las criaturas sí, de las cuales se apropió, les cambió la identidad, las tuvo desaparecidas durante muchísimos años hasta que fueron recuperadas sus identidades. Y bueno, más gráfico que esto creo que no hay como ejemplo. Y sin embargo, bueno, tienen el caradurismo de pedir que o la libertad o que lo dejen ir a la casa. Vos, Sueco, tuviste además otro contacto con esa participación civil en la dictadura, que es con la jerarquía de la Iglesia Católica. Tu testimonio es uno de los valiosos testimonios que dan cuenta de eso, así que te quería pedir que nos cuentes qué es el silencio, que hasta hay un libro que lleva ese nombre. ¿Qué es el silencio? Mira, el silencio es el nombre de una isla en el Tigre, en la tercera sección del Tigre. Son más de 2 horas de viaje en lancha para llegar ahí. Y es el lugar al que nos llevaron a todos los detenidos desaparecidos que estábamos en ese momento, cuando se dio la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de ocultarnos, lógicamente. Cuando viene la Comisión Interamericana a la Argentina en el Sí. 79, Exacto, y va a ir a visitar la ESMA. exacto. A la ESMA le hacen modificaciones edilicias y los desaparecidos no estábamos. O sea, no había ningún prisionero en ese lugar. Con lo cual querían decir que los testimonios que decían que allí había prisioneros eran falsos. Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que al lugar que nos llevan es a esta isla alejada en el Tigre, que lógicamente esto nos enteramos después por todas las investigaciones que hicimos. Nos enteramos de que pertenecía a la curia, particularmente a la revista Skew. O sea, el titular del predio, que era una isla muy grande, era la revista Skew, que era el órgano oficial de la iglesia en ese momento. O sea, la iglesia se lo presta a la Marina, a la Armada, para que durante la visita de la Comisión Interamericana puedan esconder a quienes tenían secuestrados. Eso sería... Ese fue exactamente el plan. Más allá de que simultáneamente ocurrieron otro tipo de cosas, como por ejemplo cuando se habla en la ESMA de lo que es el trabajo esclavo. Yo creo que esta fue la representación más gráfica que uno puede tener acerca de lo que es el trabajo esclavo, porque realmente nos hacían trabajar como esclavos. O sea, tenemos que cortar árboles, cargarlos en la isla, cargarlos al hombro, unos terribles troncos pesadísimos. Nosotros estábamos hechos pelota. Vos imaginate lo que salir de la ESMA, bueno, nos metían ahí en el medio del monte a cortar árboles y formio, que es una planta que se usa para producir soga para barcos, ¿no es cierto? Y no contento con eso, ellos iban y lo vendían encima. O sea, se les sacaban una ganancia económica a nuestro trabajo esclavo. Bueno, la cuestión es que en ese lugar estuvimos durante un mes. Algunos cumpliendo esta tarea de trabajar en el monte, y otros que estuvieron en una casa más pequeña, en el sótano, en las condiciones más inhumanas que uno se pueda imaginar. Entre ellos estuvo Víctor Basterra, y todo lo que se conoció como el grupo Viraflor, Osvaldo Barros y Susana Leiracha, o sea, todo un grupo grande de compañeros que estuvieron en ese lugar específicamente bajo las condiciones. La gallega, la compañera de Raimundo, estaba también ahí en ese grupo, ¿no? Exactamente, ahí estaba. Bueno, son toda gente que después pasó a la condición de detenido desaparecido una vez que se volvió a la ESMA. De todo ese grupo, denominado el Grupo Viraflor, el único sobreviviente fue Víctor Basterra. A todos los demás están detenidos, están desaparecidos, digamos. Algunos sí sobrevivieron, como el caso de Osvaldo Barros y Susana Leiracha. Otra compañera más que también estaba ahí, que era la sobrina de Telma Jara, de Cabeza,
también estuvo ahí en ese lugar y sobrevivió. Me vas a disculpar, a mí la memoria ya a esta altura de los años no me puedo acordar, no, si no me puedo acordar el nombre de ella, se va a enojar cuando... Y Telma Jara también estuvo, ¿no? Primero le hacen Sí. hacer todo el operativo de prensa con las revistas Gente, Para Ti, y después la llevan a la isla, también al silencio. Exactamente. Particularmente la entrevista es con la revista Para Ti, donde simulan una entrevista de ella con ella en Uruguay, donde, bueno, la hacen mentir acerca de situaciones que la búsqueda de los detenidos desaparecidos en realidad era una campaña anti-argentina y bla, 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 toda esa cosa que existía en aquel momento, cuando todos sabíamos que los argentinos éramos derechos humanos, Claro, digamos, ese era el verso de la dictadura. pero eso de la dictadura. Y que si habían 25 millones de argentinos en ese momento, a lo único que nos dedicábamos era a jugar el Mundial, no andar haciendo denuncias falsas. Bueno, a esta mujer que falleció hace poco también, una heroína realmente, una vez que cumplió con esa función que le adjudicaron los milicos, la llevaron a la isla. No estuvo desde el principio, pero tuvo un coraje a toda prueba, ella y Blanca Firpo, que eran las encargadas de la cocina, de llevar la mejor comida a los prisioneros que estaban en las peores condiciones. Leí por ahí en algún testimonio, o lo recuerdo de escucharlo, que los guardias no se querían acercar a esos prisioneros por el olor que tenían. Sí. Y eso me impactó mucho porque significa las condiciones en que los tenían, ¿no? Sí, no, a ese lugar hemos concurrido después en 2 oportunidades, que se llama inspección ocular, digamos, tanto con el juzgado en aquel entonces de doctor Torres, juez Torres, El de instrucción. el de instrucción, y en la segunda oportunidad con los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5. Y todos entramos a ese lugar, que lógicamente en ese momento no tenía prisioneros, pero el olor de ese espacio es nauseabundo, es putrefacto, porque es la parte de abajo, ¿viste? Las casas del Tigre generalmente se construyen sobre pilotes. Sí, Bueno, ellos estaban abajo. Ellos estaban abajo y habían construido como una pared todo alrededor para mantenerlos ahí. Era inhabitable completamente, una humedad espantosa, agua. Subía el río y se llenaba de agua, eso. Y bueno, no, un espanto realmente. Osvaldo Barros denuncia, él fue testigo en el juicio a las juntas y denuncia en el juicio a las juntas esto de la isla, del silencio, pero no se conoce mucho, a pesar de la cantidad de años de ese testimonio, ha costado mucho reconstruir la historia de... Bueno, está este libro que señalo de Horacio Berbisky, han testimoniado ustedes muchísimo, pero se conoce poco de esta relación entre la iglesia, la dictadura y cómo le prestaba un lugar para esconder los detenidos desaparecidos, que es un hecho muy significativo, no es una colaboración cualquiera, me parece. No, de ninguna manera. Por supuesto que ahí la complicidad es explícita, digamos, o sea, porque en realidad ese lugar, la jerarquía de la iglesia lo utilizaba para ir a descansar, digamos, un lugar de vacaciones. Bueno, quiere decir que durante todo el mes de septiembre y parte de octubre que estuvimos nosotros ahí, la jerarquía de la iglesia no descansó. No descansó. Por lo menos en ese lugar. No, tenía otras prioridades que era colaborar con la dictadura. ¿Y cuándo volviste vos, Sueco, ahí a ese lugar? ¿Cuándo? Bueno, acá tengo que mencionar el trabajo de una muy querida amiga, una investigadora, historiadora, que fue la que descubrió el lugar. Ella tiene una casa en el Tigre y se tomó el trabajo de calzar la lanchita, recorrer. La ayudó también el avance del tiempo. Hoy ya existe Google Earth y cosas por el estilo, entonces pudo ir descartando, qué sé yo, hasta que quedó ubicado el lugar de acuerdo al relato de los prisioneros y a las posibilidades físicas reales, digamos, de la zona. González Oliaga se llama mi amiga y compañera, porque ha hecho un trabajo, un valor, se mandó sola ella. Cuando lo descubrió, nos convocó a 4 sobrevivientes
Y fuimos. Éramos Cachito Fugman. Que también estuvo ahí, perdón, Cachito sí, también estuvo en la sí, isla. sí, sí. Cachito Fugman, Osvaldo Barros, Roberto Barreiro y yo. Nos llevó en su lancha hasta el lugar. Había un cuidador, un sereno, no sé, un cuidador, digamos, del lugar, Sí. al que engañamos. ¿Qué le dijeron? No, pobre hombre, estaba muy abandonado, un hombre que vivía en condiciones paupérrimas en lo que era la casa chica, esa la que tenía la parte de Sí. abajo donde albergaban a la gente. Nada, lo engañamos y el hombre Los dejó pasar. nos dejó pasar y pudimos entrar a la casa y estaba todo, parecía un viaje al pasado, estaba todo exactamente igual. Es como que nosotros estamos acá sentados ahora y volvemos dentro de 20 años y está todo exactamente igual. Bueno, estaban los mismos muebles, la misma cocina, el color de la pared. Había vivido gente en esa casa durante un tiempo, se notaba porque habían dibujos de niños en la pared, digamos, pero lo habían hecho sobre el color original de la casa. Y encontramos muchas cosas. Por ejemplo, ellos usaban un jeep, ¿cómo se llama? Un buggy, Sí. para hacer la patrulla por toda la isla, digamos, lógicamente para controlarnos a nosotros cuando estábamos trabajando en el monte cortando árboles. Y apareció el buggy como si te dijera ahí en el medio del matorral ese. Uno mira, así, che, el buggy, estaba el buggy ahí. Increíble, ¿no? Fue un viaje al pasado que, por un lado, corroboró todos los testimonios que parecían increíbles. Mucha gente decía, esto parece una novela, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, se pudo constatar milimétricamente cada una de las cosas que nosotros Te hacemos. hago una pregunta. Entonces, primero, esta vez que van ustedes, los 4 Sí. sobrevivientes, Sí, y después son las 2 veces que van con el juzgado. exactamente, porque hicimos la denuncia pública del hallazgo de este lugar que era emblemático Sí. dentro de lo que era la historia de la ESMA, y el juzgado no tuvo más remedio que intervenir, por más que se hizo el bobo durante un montón de tiempo. El apartado Isla del Silencio existía dentro de la causa, pero nunca había hecho nada. Torres no había movido un dedo y el Tribunal Oral Federal tampoco. Y a partir de que, bueno, se le dio una publicidad masiva al hecho, no les quedó más remedio y fue estremecedor realmente, porque ahí sí ya fueron muchos más sobrevivientes que habían estado en el lugar. Pero por ahí tengo una foto de la primera vez que fuimos, donde estamos los 4 que fuimos con Marisa González Oldaga, que es la que nos llevó. Llevamos una bandera que dice 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos presentes. Perdón, No, qué bueno. la La manera de homenajearlos, ¿no? Sí, la desplegamos adelante de la casa. Después te la paso. Sí, La tengo. sí, así conocemos la foto también. Perdón, me causa, porque para nosotros 4 que estábamos ahí también fue. Incluso se da la cosa que el hombre que cuidaba el lugar quiso aparecer en la foto y está sosteniendo está sosteniendo la bandera, pobrecito. bueno. No sabía ni en la que se metía. No pobre. sabía en qué cosa estaba. Es muy llamativo también que haya avanzado tan poco. Estamos pidiendo siempre que se avance sobre la investigación sobre Gracelli, ¿no? Que también un miembro Sí. de la iglesia que recibía en la iglesia Stella Maris los testimonios de los detenidos desaparecidos, llevaba un fichero, llevaba un archivo, es decir, que tenemos en él una fuente de información que nunca fue lo suficientemente investigada. Me acuerdo que muchas veces en la audiencia de la causa ESMA pedíamos eso, ¿no? Claro. No solo que se investigue a Gracelli, sino que podamos recuperar esa documentación. Vos, Sueco, sos uno de los que ha testimoniado sobre los archivos de la dictadura, porque en la ESMA se microfilmó todo, entonces tenés esta participación de la iglesia más los microfilm. Es decir, los archivos están, se podría haber, si se hubiese seguido la línea de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, de quienes participaron activamente, se podría haber tenido muchísima más información.
Sí, sí, seguramente, y hubiésemos avanzado en el tiempo, o sea, hubiésemos logrado justicia plena, digamos, con el simple reconocimiento. Ellos siguen negando de que esto ocurrió, lo siguen negando. Eh, Siguen negando que hay archivos, sí, por supuesto, incluso. pero tampoco ninguno, con excepción de Silingo, que fue el único que agarró y dijo, sí, yo tiré 13 Ujú. personas al mar, digamos. Ninguno otro te agarra y te dice, sí, yo torturé, yo secuestré, yo maté. Ninguno de ellos se hace cargo de esa parte de la historia, a pesar de que, bueno, ya es irreversible. Ahora, lo único que haría falta es que digan, bueno, fenómeno, de tal fecha a tal fecha desaparecieron tales personas, de tales personas, tales fueron arrojadas vivas al mar, tales se la liberó o lo que sea, a tal cierto número se lo incineró en el campo de deportes, y listo, se cierra un capítulo. Hay gente que está esperando todavía de que eso ocurra, los familiares particularmente, ¿no? Eh, Buena parte del pueblo argentino está esperando porque forma parte de nuestra historia, o sea, y que eso no lo entreguen, nos obliga a buscarlo nosotros, tanto como esto que ocurre de que los centros clandestinos de detención satélites de la ESMA los encontramos nosotros. La isla del Tigre la encontramos nosotros, el centro de Pacheco lo encontramos nosotros, la quinta de Del Viso también, y así sucesivamente. Y hemos encontrado incluso que algunos de los marinos ofrecían su propia casa quinta para que funcionase como centro clandestino de detención. Su propia casa quinta, no era de la Marina, era de ellos, estaba a nombre, después lo hemos comprobado por los registros catastrales y demás, de que funcionaba de esa forma. O sea que, imagínate vos si que no les queda más que reconocer que lo que ocurrió fue lo que ocurrió y proporcionar los datos como para darnos, qué sé yo, alguna forma de tranquilidad, ¿no? Y te hago una pregunta más específica. ¿Qué hay en los microfilms, esos que se hacían en la escuela de mecánica? ¿Por qué son importantes para reconstruir lo que pasó por ese centro clandestino? Y bueno, vos fijate que Víctor Basterra, entre las 150 fotos que saca de la ESMA, saca fotos de compañeros detenidos desaparecidos, Sí. incluso a la propia de él. Tuvo la inmensa fortuna de encontrarse con el negativo del momento en que a él lo registran como me registraron a mí, y registraron a la que era mi compañera, a mi bebé, a todo detenido desaparecido tenía una carpeta, digamos. Al punto tal de que a nosotros se nos quitaba la identidad real, nombre y apellido, y se nos ponía un número. Yo era el 255. Y eso figuraba en una carpeta, 255. No se iban a poner a buscar los Orquipanicen por orden Claro, alfabético. Tenían, claro. bueno, ¿qué pasaba? Ellos empezaban del 001 al 999, ¿correcto? Y empezaron de nuevo, 001 al 999. Esto lo hemos visto nosotros, y cuando digo nosotros, lo vimos con otros dos compañeros más, que uno es Daniel Oviedo y el otro es Víctor Carlos Muñoz. Hemos visto que hemos reproducido los 5 rollos que van del 1 al 999 en 5 oportunidades. O sea, se hicieron 5 copias de esos rollos. Lo vimos con nuestros ojos, porque eso además se pasaba por una pantalla muy moderna para aquel entonces. Hoy hay que moverla con una manijita que va haciendo pasar el microfilm, y era fantasmagórico ver pasar las caras de los De todos los compañeros, compañeros. de todos los compañeros año por año y consecutivamente en el tiempo. Sí, te preguntaba específicamente por esa documentación que es muy valiosa para reconstruir a las y los compañeros que pasaron por la escuela de mecánica, porque varias veces hemos pedido que se allanen cajas de seguridad, distintos lugares, y bueno, la justicia siempre se niega Sí. a buscar esos archivos. Y me parece que volvemos a lo mismo, que si vamos a esos archivos estamos hablando más de la responsabilidad del GT-332, ¿no? Como que se abriría un abanico muy grande de complicidades, incluso aquellos que se apropiaron los bebés, los civiles que vos mencionabas antes. Sí. Y
y el mayor compromiso de la iglesia, porque vos nombraste, por ejemplo, la iglesia Stella Maris. Sí. Poca es la gente que sabe que la iglesia Stella Maris es la que está al lado del Al comando en lado. jefe de la Armada. Sí. O sea, es un edificio enorme, el comando en jefe de la Armada. Al lado hay una iglesia y ahí era donde los familiares iban a buscar información acerca de sus hijos porque les habían dicho que los tenían ahí. Recuerdo, Sueco, permíteme que te interrumpa, haberle preguntado en una audiencia a un sobreviviente que dio un testimonio muy solvente, le pregunté si creía que seguían estando los archivos de la dictadura y me dijo que sí. Entonces yo le pregunté dónde y me dijo, acá enfrente, en el edificio, porque estábamos en Comodoro Pi, en el edificio de la Armada y donde funcionaba el SIN, ¿no? El Servicio de Inteligencia Naval. Exactamente. Sí. Que era el que recopilaba toda esa información y después obviamente interactuaba con el 601, con la CIDE, con todo el aparato de inteligencia. Sí, sí, no, por supuesto. Estas 5 copias que yo te hablo de los microfilm no eran solamente para la Marina, sino que eran para los otros servicios de inteligencia, ya sea del Estado, el Batallón 601 de Inteligencia, digamos, las policías nacionales, provinciales y demás, digamos. O sea, había una copia para cada especificidad. Si ese material, que efectivamente por lo menos una de las copias está ahí enfrente de los propios tribunales, digamos, saliese a la luz. Cruzando la calle, para el que no conoce. Exactamente, cruzando la calle, tendríamos una gran parte de la verdad. Otra gran parte de la verdad lo hubiésemos tenido si le hubiesen hecho hablar a Gracelli, por lo menos a declarar. Lo declararon muerto y el tipo estaba vivo. Sí, creo que fue alguna vez en el juicio de la verdad, declarar a La Sí, Plata. pero en el juicio de ESMA pero no dijeron, ha tenido una gran persecución judicial. No, en el juicio de ESMA el tribunal dijo no, falleció. Mentira, estaba vivo el tipo. Eso, y por otro lado, como se hizo el SOTA olímpico, fue Bergoglio, por el caso de los curas Jalix y Llorio, que estuvieron detenidos en una de las quintas que nosotros descubrimos en Del Viso y sobrevivieron y dieron testimonio en aquel entonces acerca de que el responsable de la orden de los jesuitas era Bergoglio, y cuando el tribunal tuvo que ir... Tuvimos que ir ahí frente a Plaza de Mayo. Exactamente. Atrás de la catedral sería. A tomarle declaración porque el señor no se quiso molestar en ir hasta tribunales, y se hizo el SOTA olímpico, que no sabía nada, que no tenía nada que ver con el tema, cuando ya las propias víctimas lo habían señalado como responsable de que lo que les había ocurrido, él tendría por lo menos que tener conocimiento. Y bueno. Hoy en el relato nombramos a algunos compañeros, pero quería preguntarte específicamente por alguno de ellos, obviamente para que digas cómo los recordás, pero también porque me parece que son símbolo o encarnan la lucha contra la impunidad en nuestro país. El primero que te quería mencionar es Víctor Basterra. ¿Qué nos podés decir de Víctor? Tendríamos 1 año y medio de conversación, porque con Víctor Basterra estuvimos en calidad de detenidos desaparecidos solos, los dos, en el sótano de la ESMA durante 1 año y medio. Ningún otro detenido había, nosotros dos solos. Así que nos conocemos, pero hasta las penas del alma. Y Víctor conformó parte de ese grupo de resistencia que se generó dentro de la ESMA, con el sentido de salvar la mayor cantidad de vidas posible, y fue un activo partícipe de eso, y no solamente eso, sino que además en el reparto de roles a él le tocó el de sacar las fotografías, como hubieron otros compañeros que sacaron documentación de la ESMA, y una vez caída la dictadura, bueno, el compromiso en cuanto a la lucha contra la impunidad, o sea... Declaró siempre y siempre estuvo a la cabeza de esa lucha. Nosotros, cuando constituimos el grupo que te estoy diciendo, dijimos, tenemos una sola arma, que es la memoria. No sabemos si vamos a sobrevivir, pero el que sobreviva llevará en la memoria lo que acá pasó. Y durante muchos años, muchísimo, y hasta hoy todavía sigue ocurriendo, que es la única herramienta, porque el Estado no facilita, no proporciona información de ninguna clase. Te lo llevo a un punto
que es doloroso pero gráfico, que ninguno de los niños recuperados o jóvenes recuperados que fueron apropiados, ninguno lo proporcionó el Estado. Nunca vino el Estado y le dijo a una abuela, bueno, acá le traemos a su nieto o nieta. No, fue producto de la reconstrucción de la memoria de los compañeros, de la reconstrucción minuciosa de cada uno de los pasos y de una búsqueda intensísima de muchísimos años que todavía nos falta culminar con encontrar a los 300 que faltan. Para responderte integralmente a la pregunta que me hacías acerca de Víctor Basterra, fuimos los dos testigos de, como te mencionaba antes, del último nacimiento clandestino que se dio en la ESMA, que fue el del matrimonio de Damery Ruiz, de la nena apropiada por ASIC. Los dos. Estábamos los dos solitos, no había más nadie. Y Víctor es el que saca las fotografías, logra sacarla y la lleva a los organismos de derechos humanos para mostrar quiénes habían pasado por la ESMA. Exactamente, sí. No solamente de los represores, lo que nos permitió identificarlo. Claro, los represores también, sí. Vos imaginate que Astino venía y se te presentaba, bueno, yo soy Astiz, o el teniente Astiz. No, él era el Ángel Rubio, qué sé yo, Gonzalo, se cambiaban los nombres. Ahora, cuando los vimos en la foto, dijimos, este es Gonzalo, y vas al prontuario, digamos, Al legajo. Al legajo. Es un prontuario. Exactamente. En ese caso es un prontuario. Lo dije a propósito, ibas al legajo y te salía nombre y apellido. El único que había tomado estado público en aquel entonces era Acosta, porque había salido en una revista de espectáculos, ¿viste? No sé qué historia. Bueno, ese lo denunciaron 3 compañeras que salieron de la ESMA y lo denunciaron en Europa. Sí, es muy impactante, ¿no? Esto de la impunidad de los años 80, donde, bueno, recuerdo que Nilda Eloy contaba que le estaba dando de comer a su hija, que estaba en la sillita, y escucha una voz que la deja helada, y era Echecolás, que estaba en el programa de Mariano Grondona hablando, y bueno, y ella vuelve a escuchar la voz de su torturador y ahí lo identifica. Hubo otro caso que a mí siempre me impactó mucho, de Guglielminetti, el mayor Gustavino, que había actuado, bueno, en distintas patotas, en distintos centros clandestinos, y algunos sobrevivientes ven una foto del presidente Alfonsín con sus custodios, y uno de esos custodios era Guglielminetti, ¿no? Sí. Me parece que... Y fue custodio del gobierno de Isabel también. O sea que no venía limpio de... Se fue reciclando, ¿no? Sí, se reciclaba siempre en lo mismo, digamos. Sí, o sea, pasaba como gente de inteligencia. Exactamente, sí. Un mercenario, podríamos decir. Sí, y así que sí, es muy, muy impactante esto, pero bueno, el rol que cumplió Víctor Basterra, la valentía que implica poder salir de la escuela de mecánica después de tantos años como había estado secuestrado él y volver a poner en juego su vida para identificar a compañeros, para identificar a represores. Recuerdo que Andrea Bello también nos contaba que en la bota sacaba los casos 1000. Vos contaste que iban del 0 al 999. El 1000 eran los que buscaban. Exactamente. Y a mí me quedó grabado porque ella nos decía que había parte de la familia Brocken, que era un abogado del PST, que estaba en esas fichas. Y bueno, ella se metió las carpetas ahí y los dilemas que eso tenía, ¿no? ¿Cuántas carpetas me entran? ¿Quién agarro? ¿Quién no agarro? Porque era la manera de dar aviso afuera también de que esas personas estaban siendo buscadas. Sí. Muchos fueron los partícipes de ese accionar. Yo te nombraba a Betty, que es de Blanca Firpo. Blanca Firpo tomaba contacto afuera con Carmen Cobo, que era una de las madres de Plaza de Mayo, y la mantenía al tanto cotidiano, semana por semana, qué era lo que pasaba dentro de la ESMA, quién caía, quién había desaparecido. Tenía un registro permanente. ¿Podemos decir, Sueco, que esas fueron las maneras de resistir que ustedes encontraron en las peores condiciones que puede estar un ser humano? ¿Que esas eran las maneras de resistencia? Y sí, por supuesto. Mira, a todos nos pasó que entramos a ese lugar y sabíamos que entrábamos era la antesala de la muerte, digamos, ¿no? O sea que si íbamos a salir de ese lugar, teníamos que salir de la mejor manera posible.
digamos. El simple hecho de que nos hubiesen capturado ya significaba una derrota para nosotros. Teníamos que convertir esa derrota en alguna forma de triunfo. Y bueno, esto de 40 años de lucha contra la impunidad nos muestran de que somos en el mundo un ejemplo, digamos, que logró meter a 1.100 milicos en cana. De persistencia, además. Sí, de persistencia. exactamente. Entonces, yo creo que la función en ese sentido está cumplida. Creo que se logró y que pudimos demostrar de que la resistencia a los planes de opresión del sistema siempre es factible, por más horroroso que parezca, por más picante que sea el gas que te tiran hoy en día, la resistencia siempre es posible y la fuerza del pueblo es la que triunfa, eso no hay. Y hablando de resistencia y lucha contra la impunidad, por la otra persona que te quería preguntar, Sí. es Adriana Calvo. Uf. ¿Qué recordás de Adriana? ¿Cómo la conociste? Y yo la conocí a Adriana en el año 87, cuando vine a declarar específicamente por la causa ESMA. Se habían abierto los juicios contra las juntas en el 83, sabíamos todos que eso era una parodia para juzgar a ciertos jerarcas y el resto de la oficialidad iba a quedar impune, pero la causa ESMA nos permitía justamente atacar a ese punto, digamos. Y entonces en el año 87, cuando vengo, declaro y cae toda la cúpula, digamos, más comprometida, por así decirlo, más conocida de lo que era la causa ESMA. Los que se habían podido identificar, ¿no? Exactamente. Y se me acerca Adriana a la salida del día que voy a declarar con Estracera. Me dice, hola, mira, yo soy también una sobreviviente y somos un grupo de sobrevivientes que conformamos la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y somos sobrevivientes de montones de campos de concentración, desde Tucumán hasta Neuquén. Y desde Mendoza hasta Buenos Aires, o sea, de todo el país. Queríamos que te acerques a ver si, bueno, ese acercamiento fueron 25 años. Con los que compartí con Adriana, que vos la conociste, llamadas, no paraba, llamadas a las 3 o 4 de la mañana, porque se le había pasado en mi idea en un sueño. Y nos llamaba a todos. Y te llamaba, che, mañana lo que tenemos que hacer es tal cosa. Bueno, una genia, amé a esa mujer con la máxima de las intensidades como... No, y puso todo su conocimiento físico, matemático, de lógica formal para traducir en datos, en números, todos los campos de concentración, para sacar de allí datos que solo ella podía extraer, ¿no? Una cosa increíble. Es inconmensurable, inconmensurable. Yo recuerdo de los años de la impunidad, que vinieron después de las leyes de obediencia debida y punto final, ella le puso 2 nombres característicos. El cruce del desierto fue uno, y el otro era una sigla que poca gente conocía, que era TRD. TRD. Trabajo de recopilación de datos. Bueno, durante todos esos años de impunidad, hasta que cayeron las leyes, el trabajo fue, sobreviviente, ¿de dónde venís? Sentate, papelito, y escribir. Bueno, todos los juicios que se hicieron después fueron gracias a la recopilación de datos que hizo Adriana, bueno, y la asociación. Y la asociación. Que cumplió Pero la labor. La idea fue de ella. Sí, me parece que un punto muy importante, porque Adriana lo decía siempre, que la militancia por los derechos humanos tiene que ser independiente de los gobiernos, porque los derechos humanos los violan los gobiernos, ¿no? Y creo que tener esa concepción de independencia política le permitía seguir avanzando con la impunidad, fuese o gobernase quien gobernase en la Argentina, ¿no? Que ese concepto que ella tenía fue fundamental para todo lo que construyó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, o todo lo que construimos juntos y juntas, pero que ella tuvo un rol muy importante, ¿no? De no mirar quién gobernaba. Ella luchaba contra la impunidad y denunciaba a quien haya que denunciar. Y por más grande que fuera el caramelo con el que te convidaban, no prenderse. No prenderse, sí. Con ninguno. Cosa que lamentablemente ocurrió con muchos y que produjo un retraso que todavía seguimos pagando. O sea, esta contraofensiva que estamos viendo es producto justamente negacionista. Esta contraofensiva negacionista justamente es producto del ablandamiento de una lucha que fue en su momento implacable. Y bueno, pero acá nadie se rinde, digamos.
Eso está a la vista. Bueno, Sueco, y hablando de lucha implacable, te quería preguntar por quién fue tu gran amigo. Yo tuve el honor de conocerlo y compartir con él muchos momentos, Mm. siempre muy divertidos, porque había que decir la verdad. Ah, Cachito Fugman era una persona que en los momentos más duros, él trataba de que todos estuviésemos bien, de sacar una sonrisa, de exactamente. irnos a buscar, llevarnos, un compañero solidario como pocas veces conocí, pero fue tu gran amigo, además de compañero de cautiverio. Éramos compañeros, militábamos Militaban juntos juntos. en la misma estructura. Y cayó el único día que fue puntual. Nunca era puntual, Nunca era digamos puntual, todo. nunca era puntual. Pero ese día fue puntual porque había nacido mi hijo hacía 20 días y fue a visitarlo a la casa que él ya conocía porque había sido compañero de la escuela de la mamá. De Liliana Pellegrino. Claro, había sido compañero, entonces ya se conocían, o sea, no era una casa clandestina, por así decir. Y fue a visitar al bebé y cuando salió Había un operativo. estaba el operativo que nos iba a secuestrar a nosotros. Y los que estaban se lo llevaron a Cachito. Dice, por eso no soy puntual, dice. Nunca más fui puntual. Cachito ya tenía un hermano asesinado también, Sí, previamente con bebé. 17 años. El bebé, que resistió heroicamente hasta el último disparo en el barrio de La Boca contra una patrulla militar policial. Le tiraban con fusiles FAL a Bebe, que es un nene de 17 años, y hasta el último tiro de su pistolita 22 resistió, y hasta que no le quedó más remedio a los milicos que rematarlo de un tiro. Por eso le entregaron el cuerpo a los padres y pudieron enterrarlo. Pero un héroe, el Bebe. Y Cachito es secuestrado con vos En noviembre del y 78. están un tiempo juntos en la escuela de mecánica. Estamos durante un año juntos. Sí. A él lo largan, quiere decir, libertad vigilada, Vigilada, sí. lo cual es una oxímoron. Libertad vigilado no es libertad. Más, pero la cuestión es que podía ir a la casa y conformó parte del plan de fuga que generamos con todos los otros compañeros, muchos de los cuales fuimos a parar a Suecia. Cachito había armado una estructura, él, que le permitía a él salir del control de la Marina, que esto lo tengo que destacar, fue la colectividad paraguaya, increíblemente. Le dio refugio, me contaba él, viví como en 40 casas durante todo ese tiempo. Lo mismo que Víctor Basterra, que fue recibido en Neuquén y fue guardado en Neuquén, digamos, a resguardo. No fue de los que pudieron salir a Suecia, ¿no? De todo este grupo, que era una enormidad de gente, hombres, mujeres, niños. Una cantidad impresionante de personas. Bueno, y Cachito, ya te digo, éramos compañeros de militancia en la calle antes de caer, fuimos compañeros de cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada, y cuando nos volvimos a reencontrar, que yo volví acá en el 87, fuimos compañeros en la Asociación de Detenidos Desaparecidos, hasta que falleció. Y ahí sí, puedo decir que falleció. ¿Qué edad tenían, Sueco, cuando lo secuestran? Vos recién hablábamos de Sí. que el bebé era un adolescente, el hermano de Cachito, pero ustedes tampoco eran muy grandes, Y ¿no? no, yo soy nacido en el 52 y caí en el 78, tenía 26 años. 26 años. Liliana también. Liliana tenía 5 años menos que yo, o sea, tenía 21. ¿Y Cachito también? Y Cachito igual, porque habían sido compañeros en la escuela, en el mismo año. Entonces, sí, no éramos jovencitos, pero... Tenía mucho compromiso político. Sí, además era sin menospreciar a nadie, era otro tiempo en el espacio, digamos, que la juventud tenía, qué sé yo, otra experiencia cotidiana, digamos. Era una juventud que se había desarrollado en el cordobazo, en el mendozazo, tucumanazo, y tantas cosas, tantos actos de resistencia de nuestro pueblo que generaba, digamos, un nivel de compromiso mucho más potente que el que hubo años después, en los que, si bien fueron muy importantes porque se permitió luchar contra la impunidad, no derrotarla totalmente, pero sí
luchar contra ella, bueno, esa generación tuvo esa característica tan particular, tan especial. Cuando vos lográs salir a Suecia, sé que cumplen un rol importante Adolfo Pérez Esquivel Sí, y Carmen Cobo, esta madre que vos mencionabas antes. sí. ¿En qué año fue? Esto fue en el año 81, cuando nosotros tomamos contacto afuera, digamos, con Sí. ellos, ya fuera de la ESMA, no estando adentro y saliendo a tomar contacto, sino estando afuera, ya tomamos contacto y les hablamos de lo que era el plan de fuga, porque nosotros no teníamos garantizada, es más, nadie tenía garantizada ni siquiera en años de democracia después, Claro. ninguna clase de supervivencia. Entonces, con ellos elaboramos este plan. Adolfo puso todo su conocimiento y contacto a disposición. Fue el que nos permitió salir a Brasil primero y después ahí que las Naciones Unidas nos manden a Suecia. No, ni sabíamos a dónde íbamos a ir a parar. De ahí te quedó el apodo. De ahí me quedó el apodo. No sos sueco, sino No, que estuviste exiliado en Suecia. Exactamente. Y esto, bueno, destaca el rol de las madres, ¿no es cierto? En el sentido de que nosotros estábamos adentro, uno dice el adentro y el afuera. En realidad todo el país era un gran campo de concentración, pero tenía estos pozos más hondos, digamos, que eran los centros clandestinos de detención. Nosotros, estando dentro de un centro clandestino de detención, nuestro contacto afuera eran las madres, que era lo que había logrado de alguna manera sobrevivir al accionar genocida de la dictadura, en alguna medida porque varias de ellas fueron asesinadas también. Pero lo que quiero decir, en particular, el hecho de que esas mujeres tuviesen el valor de empezar a rondar alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, bueno, fue lo que sostuvo la lucha durante mucho tiempo. ¿Vos qué recordás? ¿Cómo conocés la lucha de las madres? ¿Cómo tomás conocimiento? ¿Estando en la escuela de mecánica? ¿Antes ya habías Antes, escuchado hablar? claro, ¿no? Ellas se forman en el año 77 y yo caigo a fines del 78 a la ESMA. O sea que nosotros teníamos el conocimiento, ni pisábamos la plaza porque ellas mismas no nos dejaban. Nosotros éramos militantes hasta el momento de caer. Claro. Pero, y la causa de los derechos humanos, es una forma de decir, o sea, la búsqueda de los desaparecidos era una causa que ya para ese entonces tenía carácter no solamente nacional, sino internacional. Internacional. Había tomado una trascendencia muy importante, incluso a partir del propio trabajo que desarrollaron las madres, generando los comités de solidaridad en varias partes del mundo, que permitieron conocer y profundizar la lucha contra los militares y, bueno, el gobierno cívico-militar. Sí, vos lo decías hoy un poco, a mí se me viene siempre eso a la cabeza porque en momentos donde la dirigencia política, sindical, busca tantas excusas para no resistir y pelear contra el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, es increíble que tengan la cara para decir no da, no se puede, no da la relación de fuerzas en el país de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, y sí, es increíble. Porque yo, si mal no recuerdo, el número de las primeras madres que giraron en torno fue de 17 mamás. Y fueron acompañadas en algún momento, yo recuerdo que lo que fue los hechos de la iglesia Santa Cruz, Sí. en ese momento ellas eran acompañadas políticamente por la organización Vanguardia Comunista, de la que desaparecen varios integrantes junto con algunas de las madres y las monjas francesas, Sí. todo en el mismo operativo, digamos. Bueno, marca eso, de que era un muy reducido grupo de personas que, a pesar de la barbarie que estaba existiendo cotidianamente en el país, generaron formas de resistencia que a la postre derrotaron a la dictadura más salvaje que hubo en toda Latinoamérica. Yo no creo que haya habido cosa peor que lo que ocurrió acá, por sobre todas las cosas por la metodología, ¿no? Creo, vos ves los países limítrofes,
A mí me pasó estando en Europa como exiliado, me hablaban de Pinochet, la dictadura de Pinochet, sí, pero la dictadura de Pinochet tuvo 3.000 desaparecidos, en Argentina hubieron 30.000. Y varios de los desaparecidos chilenos desaparecieron en Argentina. En Argentina. En Uruguay lo mismo, son 190 desaparecidos, la gran mayoría desapareció acá. Pero esta dimensión de 30.000 personas, de verlas pasar por ese microfilm que pasaba delante de nuestro, un rostro tras el otro, un rostro tras el otro, digamos, te da una dimensión que es inconmensurable y te hace sentir profundamente, digamos, el alcance de la barbarie que se cometió. Bueno, con estas charlas queremos reconstruir memoria, pero para construir futuro. Sí. No para mirar solamente para atrás, sino también para construir un futuro, para seguir peleando por cambiar esta sociedad de raíz. Así que te agradezco mucho y no sé si querés decir algo más para cerrar, para terminar. Eh, Yo la verdad que es una responsabilidad muy grande, digamos, para mí, emitir opinión cuando ya a esta altura de la vida no sé si voy a poder ser partícipe de lo que yo proponga, porque ya estoy viejo ya. Pero lo que me gustaría es que los jóvenes se reflejen en ese espejo de la generación del 70. Muchas gracias. Gracias, Sec. Gracias, buenísimo. La historia viene de una cuestión que es la siguiente. Estaba el viejo Guillermo, que era un ingeniero, y estaba Osvaldo, que era un abogado. Ellos dos trabajaban en la isla abajo de la casa, necesarias para el trabajo. Nosotros hicimos un plan de fuga de esa isla. Desde la isla se Desde quería jugar. Exactamente. Entonces el viejo Guillermo decía, bueno, vos andá a tal lugar y traeme de aquel árbol que está allá, que era un cerezo, traeme las ramas del cerezo, que con eso vamos a hacer los arcos. Vos traé de los sauces, traé las varas con las que vamos a hacer las flechas, las tanzas, un camalote que había pasado por el río con una red enredada, entonces, bueno, teníamos eso, teníamos los machetes que usábamos para cortar el formio, sabíamos dónde estaban las máquinas, las sierras para cortar los árboles, y sabíamos dónde los guardias tenían las armas. Y sabíamos qué armas tenían y las sabíamos usar nosotros. Ahora, lo que necesitábamos era una maniobra de distracción para que eso funcionara, porque eso funcionaba todos los días como un relojito. Entonces Cachito dice, vamos a prender un fuego. Entonces le dice, estamos gastando una cantidad de tiempo terrible con el asunto del desmalezamiento, hacemos una cosa, prendemos un fuego acá, total el viento viene así y lo va a llevar... Venga, vino el viento del otro lado, prendió fuego toda la isla. Se armó un quilombo terrible, nosotros no estábamos preparados para eso que queríamos hacer. Y los oficiales, me cagué de risa, sobre todo con Pellón, que nos forma a todos así para avanzar contra el fuego. Eso me lo tenían que pagar ustedes, claro. Sí, bueno, pero se pone adelante de todo. Había un zanjón cubierto por la maleza. Bueno, adelante, dice. Da 2 pasos, que quedó hasta acá en el barro, el tipo que pataleaba. El trajecito blanco de la Marina no quedó tan bien, ¿no? No tenía traje blanco, pero el que quedó colorado de la risa era Cachito, porque se meaba de risa con el tipo chapoteando ahí en el barro, y fue bueno. Porque se prendía fuego la isla y estábamos todos adentro, digamos, pero bueno. Esa fue Esas cosas se le ocurrían a Cachito. Esas cosas se le ocurrían. Dice, vamos a hacer una maniobra de distracción. Era peligrosa la maniobra. Un poco más venían todos los canales de televisión, la verdad. O sea que la fuga con ese método no iba. Falló, no, al poco tiempo nos llevaron de vuelta a la ESMA y quedaron... Ustedes volvieron a la ESMA después. Claro. Entre las maderas que van abajo de la casa, viste, que sostienen el piso, eran unos tirantes.
los poníamos ahí y ahí quedaron. Siempre soñando con la libertad. Y bueno, pero es el deber de todo prisionero. Tratar de jugarse. Claro. Dale. ¿O no?